Lo que voy a leer a continuación es la transcripción literal del diario personal del doctor Efrén Monte Mayo R. Un hombre de ciencia, un hombre que no creía en fantasmas ni en demonios. Hasta esa noche, este diario fue encontrado entre los escombros carbonizados de la clínica. La policía lo ocultó, la iglesia lo maldijo. Y hoy, tú lo vas a escuchar. Aquí Expediente 1900 Ansoy, su narrador, su guía por el infierno. Si valoras tu sueño, este es el momento de largarte. Pero si eres de los que necesitan ver para creer, entonces apaga la maldita luz. Ponte los audífonos y no mires hacia los rincones oscuros de tu cuarto, porque a veces las cosas nos devuelven la mirada. Empezamos al 14 de octubre de 1924. Son las 3 de la mañana. Mis manos están temblando tanto que apenas puedo sostener la pluma sobre este papel amarillento. La tinta se corre, se mezcla con el sudor frío que gotea de mi frente y cae sobre la hoja. Dios mío, el silencio en esta casa es pesado. No es un silencio normal, no es la ausencia de ruido. Es como si el aire mismo tuviera miedo de moverse, como si las paredes de adobe estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que algo grite. Llegué a la clínica Santa María hace apenas 6 horas, pero siento que he envejecido 10 años en este turno. La neta, no debía aceptar este trabajo. El dinero era bueno, demasiado bueno para ser verdad, pero mi jefecita necesitaba las medicinas. Y yo fui un estúpido, un pinche estúpido ambicioso. Recuerdo perfectamente el momento en que crucé el umbral de la entrada principal. El sol de Monterrey estaba cayendo a plomo, ese calor seco, característico del norte, que te quema la piel y te seca la garganta. Pero al poner un pie dentro de la propiedad, el clima cambió. Fue instantáneo, como entrar en una cripta. Un frío antinatural se me coló por los huesos, atravesando mi saco, atravesando mi camisa, hasta clavarse en mi columna vertebral. La puerta principal era de madera maciza, roble oscuro, viejo. Estaba llena de grietas profundas, como cicatrices en la piel de un anciano. Acerqué mi mano para tocar el picaporte. Era de hierro forjado, negro. Estaba oxidado en los bordes. Dudé, juro, por la Virgen que dudé. Mi mano se quedó suspendida en el aire, a centímetros del metal frío. Sentí una punzada en el estómago. Esa sensación primitiva, animal. Ese instinto que tenemos grabado en él, ADN, desde que vivíamos en cuevas y huíamos de los depredadores. Mi cuerpo me gritaba que diera media vuelta, que corriera hacia el cerro y no mirara atrás. Pero el hambre es cabrona y la necesidad más así que respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo dulce, empalagoso, como flores dejadas demasiado tiempo en un cementerio bajo el sol. Agarré el picaporte. El metal estaba helado. Hacía daño al tacto, como si hubiera estado sumergido en hielo seco. Giré la manilla. El mecanismo interior chirrió. Un sonido agudo, largo, metálico sonó como un lamento, rompiendo la quietud de la tarde. Empujé la hoja de madera. Pesaba 1 tonelada. Las bisagras gemían, resistiéndose a dejarme entrar. El recibidor estaba en penumbra. Las cortinas de terciopelo rojo, pesadas y llenas de polvo, estaban cerradas herméticamente. No dejaban pasar ni un solo rayo de luz del exterior. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. Parpadeé varias veces. Mis pupilas se dilataron, buscando formas en las sombras. El piso era de mármol blanco y negro, como un tablero de ajedrez, gigante y sucio. Mis botas hicieron eco al dar el primer paso. Toc. El sonido rebotó en las paredes altas, perdiéndose en la oscuridad del techo. Toc. Di otro paso. Sentía que estaba profanando un lugar sagrado. No, maldito. Doctor Montemayor R. La voz salió de la nada. Me sobresalté. Sentí como mi corazón daba un vuelco violento dentro de mi pecho, golpeando mis costillas. Me giré bruscamente hacia la izquierda. Allí estaba, en una esquina, sentada en una silla de madera rígida. Era Sor Angustia San, la enfermera jefa. No la había visto entrar. No la había escuchado respirar. Estaba
inmóvil, totalmente estática. Su hábito era negro, impecable, sin una sola arruga. Contrastaba con su piel empálida, casi grisácea, como la cera de una vela que se ha consumido. Sus manos estaban cruzadas sobre su regazo, manos huesudas, dedos largos y delgados, entrelazados con fuerza, apretando un rosario de cuentas negras. Sus nudillos estaban blancos por la presión, pero lo peor eran sus ojos. Me miraba, pero no me veía. Sus ojos eran oscuros, hundidos en cuencas profundas y amoratadas. No parpadeaban ni una sola vez. Me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo querer bajar la cabeza. «Soy yo», dije. Mi voz salió ronca y débil en que raspí para aclararla. «Soy el doctor Efrén. Vengo por el turno de noche». Ella no se movió. Tan solo sus labios se despegaron lentamente. Hizo un sonido húmedo al abrir la boca, como si le faltara saliva. «Lo estábamos esperando, doctor», susurró. Su voz sonaba rasposa, como hojas secas, arrastrándose por el pavimento. «El paciente está en el ala. Habitación 302, señaló con un dedo huesudo hacia un pasillo largo y oscuro que se extendía a su derecha. El pasillo parecía no tener fin. La oscuridad se lo tragaba todo a pocos metros. «¿Cuál es la condición del paciente?», pregunté, tratando de sonar profesional, tratando de recuperar mi postura de médico. Ella bajó el dedo lentamente. Volvió a entrelazar sus manos sobre el rosario. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una mueca. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando unos dientes amarillentos y pequeños. «No es una condición, doctor», dijo. «Es una penitencia». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, desde la nuca hasta el coxis. Los vellos de mis brazos se erizaron bajo la tela de mi camisa. ¿Penitencia? ¿Qué clase de diagnóstico médico era ese? Quise preguntar más. Quise exigir una historia clínica, pero algo en su postura me dijo que la conversación había terminado. Ella volvió a clavar su vista en la pared opuesta, ignorándome por completo, como si yo ya no existiera. Apreté el maletín de cuero con mi mano derecha. El cuero crujió bajo mis dedos sudorosos. Respiré hondo otra vez, tratando de calmar las náuseas que empezaban a subir por mi garganta. Ese olor dulce y podrido era más fuerte aquí adentro. Caminé hacia el pasillo. Cada paso me alejaba de la puerta. Me alejaba de la seguridad, de la luz del sol, y me adentraba en la boca del lobo. El pasillo era estrecho. El papel tapiz de las paredes, que alguna vez debió ser elegante, de un color crema con flores doradas, ahora se estaba despegando. Colgaba en tiras largas y húmedas, como piel muerta. Había manchas de humedad en el techo. Manchas oscuras que parecían mapas de países que no existen, o rostros deformes que me observaban desde arriba. Solo había unas pocas lámparas de gas en las paredes. La luz que emitían era pobre, amarillenta, temblorosa. Hacía que las sombras bailaran a mi alrededor. Las sombras se estiraban y se encogían con cada parpadeo de la llama. Por el rabillo del ojo, juraría que vi movimiento. Sombras que no correspondían a mi cuerpo, figuras alargadas que se escondían cuando giraba la cabeza para mirar directamente. Me detuve, escuché algo, un sonido bajo, rítmico, screech. Screech. Sonaba como uñas rascando madera o como algo arrastrándose lentamente sobre el piso. Venía del final del pasillo, justo de donde se suponía que estaba la habitación 302. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca, como el desierto. «Hola», llamé. Mi voz resonó en el corredor vacío, devolviéndome un eco distorsionado. Nadie respondió. El sonido de rascado se detuvo de golpe. El silencio volvió a caer sobre mí como una manta de plomo. Ahora era peor, porque sabía que algo había hecho ese ruido. Y sabía que ese algo ahora me estaba escuchando. Avancé, mis piernas pesaban. Era como caminar bajo el agua, o en una pesadilla donde intentas correr y no puedes. Llegué a la puerta marcada con el número 302. Los números eran de bronce. Estaban torcidos. El número 2 colgaba de un solo clavo, inclinado hacia abajo, como si estuviera a punto de caerse. La madera de esta puerta era diferente a las demás. Estaba
reforzada. Tenía barras de hierro horizontales atornilladas desde afuera, como si fuera la celda de una prisión o la jaula de una bestia. Pero lo más inquietante era la mirilla. La pequeña ventanita de cristal a la altura de los ojos había sido tapada. Alguien había clavado un trozo de tela negra por dentro. Nadie quería mirar hacia adentro, o nadie quería que lo de adentro mirara hacia afuera. Puse mi mano sobre el cerrojo. Estaba caliente, no frío como la puerta de entrada en caliente, como si al otro lado hubiera un incendio, o un cuerpo febril, irradiando calor contra la madera. Sentí el pulso latir en mis sienes. Ambum, ambum. Me dolía la cabeza. La presión atmosférica parecía haber cambiado en ese metro cuadrado, frente a la puerta. Mis oídos se taparon, como cuando bajas de la sierra demasiado rápido. Saqué la llave que Sor Angustias me había dejado en el mostrador, sin que yo me diera cuenta. Una llave grande empezada de hierro antiguo. La introduje en la cerradura. Entró con dificultad. Tuve que forcejear un poco. El metal rechinó contra el metal. Un sonido agrio que me dentera. Giré la llave. Anclac. El mecanismo cedió. El sonido fue seco, definitivo, como el martillo de un juez dictando sentencia. Retiré la llave y la guardé en mi bolsillo. Me sequé el sudor de la mano en el pantalón antes de agarrar el pomo. No mames, Efrén Anés. Un doctor, un hombre de ciencia. Es solo un niño enfermo. Un pobre niño con deformidades. Eso es todo. Me repetí eso mentalmente, como un mantra, tratando de convencer a mi cerebro reptiliano de que no había peligro. Pero mi cerebro sabía más que yo. Mi instinto me gritaba: no entres. Empujé la puerta. Se abrió hacia adentro, con un gemido suave. El aire que salió de la habitación me golpeó la cara. Fue una bofetada física. El olor era insoportable. Una mezcla concentrada de talco de bebé, medicina rancia y carne cruda. Carne que ha estado al sol. Me llevé la mano a la nariz, conteniendo una arcada. La habitación estaba en penumbra. Solo había una pequeña lámpara de aceite encendida en una mesita en la esquina más lejana. La llama estaba muy baja. Apenas iluminaba un círculo de 1 metro alrededor de la mesa. El resto del cuarto estaba sumido en sombras densas. Entré y cerré la puerta detrás de mí, por inercia. Error. En cuanto el cerrojo hizo clic, al cerrarse, me sentí atrapado. El aire se sentía denso, pegajoso. Era difícil respirar, como si el oxígeno se estuviera agotando en ese cuarto. Mis ojos recorrieron el espacio. Había juguetes tirados en el suelo, pero no eran juguetes normales. Había muñecas de porcelana con las cabezas rotas, caballitos de madera volcados, bloques de letras esparcidos, formando palabras sin sentido, o tal vez no eran sin sentido. Me agaché un poco para ver mejor los bloques cerca de mis pies. Formaban una palabra, M menos a menos, M menos a am. Pero al lado, con otros bloques, alguien había escrito algo más, o menos, de menos y menos. O am mamá, o Dios me. Enderecé rápidamente. Miré hacia el centro de la habitación. Allí estaba la cuna. Era una cuna antigua, de barrotes altos, de madera oscura. Estaba cubierta con un dosel de tela blanca, casi transparente, que caía hasta el suelo, como un velo de novia, o como una mortaja. No podía ver lo que había dentro. Solo veía la silueta oscura a través de la tela. Un bulto pequeño en el centro del colchón, inmóvil. Hendí un paso hacia la cuna. El piso de madera crujió bajo mi peso. Un sonido fuerte, como un disparo en el silencio de la noche. El bulto en la cuna se movió. Fue un espasmo rápido, antinatural, como el movimiento de un insecto cuando lo tocas. Me detuve en seco. Hola, susurré. El silencio se estiró durante 10 segundos eternos. Y entonces lo escuché. No fue un llanto, no fue un gemido de dolor. Fue una risa, pero no la risa de un bebé. Era una risa suave, burbujeante. Sonaba como agua hirviendo en una olla a presión. Angie. Y luego, silencio. Otra vez. Me acerqué más. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar los puños para controlarlas. Estiré la mano hacia el velo de la cuna. La tela era suave, fría. Mis dedos rozaron el borde. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo
retumbar en mis oídos. Ambum, ambum. Levanté el velo, lentamente, muy lentamente, dejando que la poca luz de la lámpara entrara en la cuna. Lo primero que vi fueron las manos tan pequeñas, tan pálidas, agarradas a las sábanas blancas, con una fuerza imposible. Los dedos eran largos, demasiado largos para un niño de esa edad. Parecían patas de araña. Tenían uñas negras, afiladas como agujas. Subí la mirada por los brazos delgados. Vi el pecho del niño subir y bajar. Respiraba rápido y superficialmente, y entonces vi la cara, o lo que debería haber sido la cara. Dios santo, Virgencita de Guadalupe Anamparaman. Lo que vi en esa cuna desafiaba toda lógica, desafiaba la anatomía, desafiaba a Dios mismo. No había rostro. ¿Me escucharon bien? Non habían rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había piel. Una superficie lisa, pálida y tensa, como si alguien hubiera derretido cera sobre un cráneo humano y la hubiera dejado enfriar. No había cuencas, no había cejas, no había nariz, ni siquiera dos orificios nasales para respirar. Era una máscara de carne ininterrumpida, desde la frente hasta la barbilla. Brillaba a la luz de la lámpara. Estaba húmeda, sudorosa, o cubierta de algún tipo de fluido viscoso. Hundí un paso atrás. Mis piernas chocaron contra una silla de madera. El ruido fue estruendoso en el silencio clac. Pero la cosa en la cuna no se inmutó. Mi cerebro de médico intentó procesar lo que veía. Intentó buscar una explicación lógica y racional. ¿Síndrome de Treacher-Collins severo? No. ¿Ciclopía? No. ¿Anencefalia? Tampoco. Esto no era una malformación congénita. Esto era una aberración, un error en la matriz de la creación. Y entonces, la cosa sonrió. En la parte inferior de esa superficie lisa, la piel se rasgó. Literalmente, se abrió, como una herida vieja que vuelve a sangrar. No tenía labios. Era solo un corte horizontal en la carne en rojo, en vivo, un pulsante. Y dentro de ese corte, dientes en cientos de dientes, tan pequeños, tan afilados, tan cónicos como los dientes de una piraña o de una anguila de profundidad. Estaban dispuestos en varias hileras, empujándose unos a otros, buscando espacio en esa boca imposible. Una saliva espesa y amarillenta goteaba de la comisura de la herida. Caía sobre la sábana blanca, inmaculada, amanchándola, corrompiéndola. La risa volvió a brotar de esa garganta abierta. Pero esta vez vi moverse la boca. Los músculos alrededor del corte se contrajeron espasmódicamente. No estaba imitando una risa. Se estaba riendo de mí. Sentí que las rodillas me fallaban. Me agarré al respaldo de la silla para no caer al suelo. El aire del cuarto se volvió gélido. Podía ver mi propio aliento salir en nubes de vapor blanco, pero el sudor seguía corriendo por mi espalda, caliente y pegajoso. ¿Qué eres?, balbuceé. Fue una pregunta estúpida. Lo sea, no se le pregunta a un monstruo qué es. Se corre, se huye, se quema el lugar hasta los cimientos. Pero yo estaba paralizado. Era como si esa cosa, a pesar de no tener ojos, me tuviera hipnotizado. Sentía su mirada. La sentía en mi piel. ¿Cómo carajos me estaba mirando si no tenía ojos? Esa pregunta taladraba mi mente. Quizás veía a través de la piel. Quizás veía el calor de mi cuerpo, o quizás veía mi miedo. La criatura se movió de nuevo. Levantó una mano, esa mano de dedos largos y negros, y señaló hacia mí. No señalaba hacia mí. Señalaba detrás de mí, hacia la puerta, hacia la oscuridad que había dejado a mis espaldas. «Mamá», dijo la cosa. La voz no sonó humana. Sonó como si dos piedras se frotaran. Bajo el agua, gogoteanchi. Ahogadau. Mamán. Está. Ankin. El pánico estalló en mi pecho como una granada. Me giré violentamente hacia la puerta, esperando ver a Sor Angustias, o a la madre del niño, o al mismísimo diablo. Pero no había nadie. Solo la puerta de madera reforzada, cerrada con el cerrojo que yo mismo había activado. La habitación estaba vacía, salvo por mí y por la cosa en la cuna.
Volví a mirar al niño. Ahora estaba sentado. Se había incorporado sin hacer ruido. Su torso estaba desnudo. Era un torso pequeño, raquítico. Se le marcaban todas las costillas bajo la piel translúcida. Podía ver el latido de su corazón. Un corazón negro y grande que golpeaba contra el esternón. Pero había algo más en su pecho. Algo que hizo que se me detuviera el corazón por un segundo en cicatrices viejas, marcas de quemaduras y símbolos. Alguien había tallado símbolos en la piel del bebé con un cuchillo o un hierro candente. No eran cruces, no eran letras, eran formas geométricas retorcidas, espirales que parecían moverse si las mirabas fijamente. Me dolieron los ojos al tratar de enfocarlas. Sentí una punzada aguda detrás de mis globos oculares, como si una aguja caliente se clavara en mi nervio óptico. «No debiste venir a... Efrén», dijo mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Nadie le había dicho mi nombre. Sor Angustias solo me llamó doctor. Nunca dije Efrén. Frente a esta habitación, retrocedí otro paso, tropezando con mis propios pies. Mi espalda chocó contra la pared fría. Busqué el pomo de la puerta con la mano detrás de mi espalda. Desesperado, mis dedos tantearon la madera rugosa. Encontré el cerrojo e intenté girarlo. Estaba atascado, no se movía. «Mierda», grité. El pánico me invadió por completo. Giraba y giraba el metal, pero estaba soldado, como si alguien lo hubiera bloqueado desde afuera. Pero eso era imposible. Yo estaba adentro, yo tenía el control. ¿O no? «La puerta no se abre. Para los que tienen a miedo», susurró la cosa. Hansé puso de pie en la cuna. Era más alto de lo que parecía. Sus piernas eran largas y delgadas, con las rodillas dobladas hacia atrás, como las patas de un perro o de un sátiro. Se agarró a los barrotes de la cuna. La madera crujió bajo la presión de sus garras. Inclinó esa cabeza sin rostro hacia un lado, como un pájaro curioso. «¿Tienes miedo, doctor?» El olor a podredumbre se intensificó. Ahora olía a azufre y a carne quemada. Las luces de la lámpara de aceite parpadearon violentamente. La sombra de la criatura se proyectó en la pared detrás de la cuna. Pero la sombra no coincidía con el cuerpo. La sombra tenía cuernos y alas rotas y desiguales. Me froté los ojos, pensando que estaba alucinando por los vapores de la habitación. Pero cuando los abrí, la sombra seguía allí, y se hacía más grande. Empezaba a extenderse por el techo, como una mancha de petróleo negro. «Déjame salir», supliqué. Mi voz sonó patética y pequeña, como la de un niño asustado en la oscuridad. La criatura soltó una carcajada seca. «Non tum, eres en él. Jugué a nuevo». Saltó. No saltó como un niño, saltó con una potencia inhumana. Voló por el aire, cruzando la distancia entre la cuna y yo en una fracción de segundo. Aterrizó en el suelo, a 4 patas, como una araña gigante hecha de carne pálida. Levantó la cabeza. Esa hendidura llena de dientes estaba solo 1 metro de mis piernas. Podía oler su aliento. Olía a sangre vieja. Engrité. Con todas mis fuerzas, golpeé la puerta con los puños hasta que mis nudillos sangraron. «Sor Angustias, abra la maldita puerta». Nadie respondió. El pasillo afuera debía estar desierto, o tal vez, Sor Angustias estaba al otro lado, sonriendo, escuchando mis gritos, como si fuera música. Recordé lo que había dicho. No es una condición, es una penitencia. ¿La penitencia era del niño o era mía por haber entrado? La cosa empezó a arrastrarse hacia mí lentamente, disfrutando el momento. Sus extremidades hacían ruidos húmedos al moverse sobre la madera. And slap. Busqué en mis bolsillos algo para defenderme. Mi estetoscopio, inútil. Mi pluma, ridículo. Entonces recordé, en mi maletín, que había dejado caer junto a la puerta, tenía un bisturí. Siempre llevaba uno. Era una vieja costumbre de mis días en la facultad de medicina. Me agaché rápidamente, sin quitarle la vista de encima a la aberración. Mis dedos buscaron a ciegas el cierre del maletín. Lo encontré, lo abrí. El sonido de los broches metálicos
pareció detener a la criatura por un segundo. Inclinó la cabeza hacia el otro lado, aún escuchando. Aproveché ese instante. Metí la mano en el cuero frío del maletín. Sentí el mango metálico del bisturí. Lo saqué a la hoja. Brilló débilmente a la luz moribunda de la lámpara. Era pequeña, apenas 5 centímetros de acero quirúrgico. Pero era mejor que nada. Atrás, grité, blandiendo el bisturí. Frente a mí, Ann. La criatura se detuvo. La hendidura de su boca se curvó hacia arriba. Parecía divertida. Juguete, ancón en pincho. Se burló. Se impulsó hacia adelante. De nuevo. Esta vez, no dudó, se lanzó hacia mi pierna izquierda. Sentí sus dientes atravesar la tela de mi pantalón, atravesar la piel, atravesar el músculo. El dolor fue cegador. Fue como si me hubieran clavado hierros al rojo vivo en la pantorrilla. Grité de nuevo. Un aullido animal, de puro dolor. Lancé una estocada con el bisturí hacia abajo, hacia su espalda. La hoja se hundió en su carne, pero no sentí resistencia. Fue como cortar mantequilla blanda. No hubo sangre. De la herida que le hice, brotó un líquido negro y espeso, parecía alquitrán, y olía a amoníaco puro. La criatura soltó mi pierna y retrocedió, chillando. El sonido fue agudo, ultrasónico. Me reventó los tímpanos. Sentí un líquido caliente salir de mis oídos. En sangre me estaba dejando sordo. Caí de rodillas, mareado por el dolor y el ruido. Mi visión se nubló. El mundo daba vueltas. La lámpara de aceite se volcó con el movimiento de la criatura. El cristal se rompió. El aceite se derramó por el suelo de madera seca. Y el fuego prendió. Una lengua de fuego azul y naranja se extendió rápidamente entre nosotros, creando una barrera de calor. El humo negro empezó a subir hacia el techo. A través de las llamas, vi a la criatura levantarse sobre sus patas traseras. La herida en su espalda se estaba cerrando sola. La piel negra burbujeaba y se tejía de nuevo ante mis ojos. Se estaba regenerando. Me miró a través del fuego y por primera vez noté algo en su pecho, en esas cicatrices que había visto antes. Las cicatrices se movían, se abrían. No eran cicatrices, eran párpados. Tenía ojos en el pecho, 3 ojos inyectados en sangre, con pupilas verticales, como las de un gato. Los 3 ojos se abrieron de golpe y me miraron fijamente. Y entonces, escuché la voz en mi cabeza. No entró por mis oídos, retumbó directamente dentro de mi cráneo. Ahora nos ves, Efren. Ahora somos tus dioses. Ahora somos tus dioses. Esa frase no se desvaneció. Se quedó rebotando dentro de mi cráneo, como una pelota de goma, en una habitación pequeña. Golpeaba mis lóbulos frontales, arañaba mi cerebelo. Era una voz compuesta por miles de voces. Voces de ancianos en voces de niños. Voces de cosas que gruñían en la oscuridad antes de que el hombre descubriera el fuego. Me agarré la cabeza con ambas manos, presionando mis sienes con fuerza, tratando de expulsar esa invasión psíquica. Mis oídos sangraban. El líquido caliente y metálico bajaba por mi cuello, mezclándose con el sudor y el hollín. El fuego se estaba alimentando con voracidad. El aceite derramado había alcanzado las cortinas viejas y secas de la ventana tapiada. La tela prendió al instante con un sonido sordo en fush. Las llamas treparon hacia el techo como serpientes naranjas y hambrientas. El calor en la habitación aumentó 10 grados en cuestión de segundos. Sentía cómo se me secaban los ojos, cómo la piel de mi cara se tensaba, a punto de ampollarse. El humo negro se acumulaba en la parte superior del cuarto, creando un techo falso, denso y tóxico. Empecé a toser. Una tos seca, dolorosa, que me rasgaba la garganta. Cada bocanada de aire sabía a ceniza y a barniz quemado. Pero no podía dejar de mirar a la criatura. Estaba allí, parada en medio del incendio. Las llamas lamían sus piernas de sátiro, pero no parecía quemarse. Al contrario, parecía que absorbía el fuego. Su piel pálida reflejaba el resplandor naranja, haciéndola brillar como si estuviera hecha de oro líquido y carne podrida. Y esos ojos, los 3 ojos, en su pecho, me miraban con una inteligencia maligna, antigua. El ojo del centro era más grande. Su pupila se dilataba y se contraía rítmicamente, como un corazón
bombeando sangre negra. No podía apartar la vista. Sentía que mi conciencia estaba siendo arrastrada hacia ese ojo central, como si fuera un pozo gravitacional, un agujero negro biológico. De repente, el cuarto desapareció, el fuego desapareció, el dolor en mi pierna desapareció. Ya no estaba en la clínica Santa María, en otro lugar. Era una visión o un recuerdo que no era mío. Estaba viendo a través de los ojos de la criatura. Vi una habitación de piedra, anhúmeda, oscura. Olía a tierra y a cobre. Había velas negras dispuestas en círculo en el suelo. En el centro del círculo, una mujer estaba desnuda, cubierta de símbolos pintados con sangre. Reconocí los símbolos, eran los mismos que estaban tallados en el pecho del niño. La mujer gritaba, Ann, estaba dando a luz. Pero no había médicos, no había parteras, había hombres con túnicas y había sombras que se movían en las paredes sin que nadie las proyectara. Sentí el dolor de la mujer. Sentí como sus caderas se rompían para dar paso a algo que era demasiado grande, demasiado deforme. Sentí su terror. Ella no quería salvar a su hijo. Ella quería ofrecerlo, que sea el recipiente, gritaba ella entre alaridos. Que las legiones entren en él. La visión cambió, fue un parpadeo violento. Ahora veía un rostro humano acercándose a mí. Amía era una enfermera. Joven Amé me miraba con ternura. Pobrecito, decía, nadie te quiere, pero yo te cuidaré. Sentí hambre, un hambre voraz, infinita, que me quemaba el estómago. No quería leche, quería la esencia. Mis propias manos, las manos de la Craeter al levantarse, eran pequeñas, pero tenían garras. Vi cómo se clavaban en el cuello de la enfermera. Vi la sorpresa en sus ojos, el miedo repentino. Vi cómo la vida se escapaba de ella y sentí un placer eléctrico, extático, al absorber su último aliento, al beber su miedo como si fuera agua fresca en un desierto. No, grité en la realidad. Mi propio grito me trajo de vuelta. El fuego rugía a mi alrededor. Una viga del techo, debilitada por las llamas, crujió peligrosamente sobre mi cabeza. Hack cayó a 1 metro de mí, levantando una lluvia de chispas y escombros, ardiendo. El calor era insoportable. Mi ropa empezaba a humear. Si no salía de ahí en los próximos 30 segundos, moriría asfixiado o calcinado. Intenté ponerme de pie. Mi pierna izquierda falló. El mordisco de la criatura había destrozado el músculo. Caí de bruces al suelo caliente. Mi cara quedó a centímetros de las botas de la criatura. Levanté la vista. Estaba parada sobre mí, mirándome desde arriba, con esa boca, sin labios, curvada, en una sonrisa grotesca. Los ojos de su pecho parpadearon al unísono. Mira, Ann, cómo arden, Tun, mundo, dijo la voz polvorienta. Levantó una garra. Ann iba a rematarme. Iba a clavarme esas agujas negras en la garganta y beberse mi miedo final. La adrenalina inundó mi sistema. No era valor, era puro instinto de supervivencia. Mi mano derecha, que aún buscaba apoyo en el suelo, tocó algo duro y frío. El maletín médico, Ann, todavía estaba ahí, abierto. Mis dedos rozaron una botella de vidrio. Alcohol puro, de 96 grados. Lo agarré. No pensé. Fue un movimiento reflejo. Con un grito de rabia y desesperación, lancé el contenido de la botella directamente hacia los ojos del pecho de la criatura. El líquido transparente voló por el aire, brillando a la luz del fuego. Impactó de lleno en el torso abierto. El alcohol entró en los ojos, entró en las heridas, entró en la carne viva. La reacción fue inmediata. La criatura soltó un alarido que no pertenecía a este mundo. No fue un grito sónico esta vez. Fue un grito gutural, profundo, vibrante, como el sonido de un terremoto. Se llevó las garras al pecho, arañándose a sí misma, tratando de sacarse el ardor. El alcohol, al contacto con el calor extremo de la habitación y la piel extraña de la bestia, prendió fuego. El pecho de la criatura estalló en llamas azules. Retrocedió, tambaleándose. Chocó contra la cuna, volcándola. Aproveché su momento de ceguera y dolor en mí
Me arrastré como un gusano sobre las tablas ardiendo. El dolor en mi pierna era una agonía constante, punzante, que me hacía ver puntos blancos en mi visión. Pero el miedo a morir devorado por esa cosa era mayo. Era que el dolor. Llegué a la puerta. El pomo seguía al rojo vivo. Me quité el saco con movimientos torpes y frenéticos. Lo envolví alrededor de mi mano. Agarré el metal hirviendo, giré con todas mis fuerzas. Esta vez, el cerrojo cedió. Tal vez el calor había dilatado el metal. Tal vez la distracción de la criatura rompió su control psíquico. Sobre la cerradura no me importaba. La puerta se abrió. Salí al pasillo rodando. El aire del corredor era más fresco, aunque seguía lleno de humo. Caí de espaldas sobre el piso de madera del pasillo, jadeando, llorando. Miré hacia atrás, hacia el marco de la puerta abierta. El interior de la habitación 302 era un infierno naranja. Las llamas lo consumían todo. Y en medio del fuego, a la silueta negra, con cuernos y alas rotas, se retorcía y gritaba. Pero no morían, estaba riendo. Entre los alaridos de dolor, se reía. «Corre, Efrén, corre», bramó la voz desde dentro del fuego. El juego apenas comienza. Me obligué a levantarme, apoyándome en la pared, saltando sobre mi pierna buena. Tenía que llegar a las escaleras. Tenía que bajar al primer piso. Tenía que salir de esa casa maldita. Pero el pasillo había cambiado. Ya no era el corredor recto y descuidado por el que había entrado una hora. Parecía infinito. En las paredes palpitaban. El papel tapiz húmedo se había transformado. Ya no eran flores doradas, eran rostros. Cientos de rostros atrapados en la pared, estirando la superficie como si fuera látex, tratando de salir. Abrían sus bocas mudas, gritando en silencio. Y el suelo estaba cubierto de un líquido viscoso y oscuro, en sangre coagulada, o esa sustancia negra que salía de la criatura. Avancé cojeando. Cada paso era una lucha contra la locura. Las lámparas de gas parpadeaban violentamente, creando un efecto estroboscópico. A luz, oscuridad. A luz, oscuridad. En cada momento de oscuridad sentía que algo me rozaba. Manos frías, en susurros en mi oído sordo. «Quédate con nosotros, doctor. Cúranos, doctor. No nos dejes aquí abajo». Eran las voces de los otros pacientes. Pero la clínica estaba vacía. ¿Verdad? Sor Angustias dijo que solo había un paciente. ¿Dónde estaban los demás? ¿O acaso los demás estaban en las paredes? Llegué al recodo del pasillo. Faltaban 10 metros para las escaleras. Podía ver la barandilla de caoba al final. La esperanza floreció en mi pecho. Pero entonces, una puerta lateral se abrió lentamente. La habitación 301, justo al lado de la mía. De la oscuridad de esa habitación salió una silla de ruedas. Rodó sola hacia el centro del pasillo, bloqueándome el paso. La silla rechinó. Squeak. ¡Squeak! En la silla había alguien o algo. Estaba cubierto con una sábana blanca, manchada de amarillo. Me detuve, jadeando, apoyado en la pared palpitante. «Permiso», susurré, delirando. La sábana se deslizó lentamente, revelando lo que había debajo. Era Sor Angustias, pero no estaba completa. Le faltaba la mitad inferior del cuerpo. Estaba cortada por la cintura. Sus intestinos colgaban como serpentinas grises entre las ruedas de la silla. Estaba viva. Levantó la cabeza. Sus ojos hundidos me miraron con odio. Le dije que era una penitencia, doctor, dijo con su voz de hojas secas. Y usted acaba de liberar el pecado. Ella extendió sus brazos huesudos hacia mí. Quería agarrarme, quería retenerme, hasta que la cosa del fuego me alcanzara. Escuché los pasos pesados detrás de mí en tamp. Tamp, tump. Venía la cosa del fuego, venía, y Sor Angustias me bloqueaba el paso. Estaba atrapado entre el monstruo y su guardiana mutilada. Tenía dos opciones: morir quemado y devorado por la bestia de 3 ojos que venía a mis espaldas, o enfrentarme a la mitad de mujer que me cerraba el paso. El instinto de supervivencia es una cosa curiosa. Apaga la lógica, apaga la moral. Te convierte en un animal acorralado, capaz de cualquier cosa. Sor Angustias
Estiró sus dedos, esqueléticos, hacia mi camisa. Sus uñas estaban amarillas y sucias. Hacía un ruido húmedo con la boca, como si estuviera masticando algo espeso. ¿Qué desean con nosotros? Doctor, repitió. Miré el hueco entre la silla de ruedas y la pared palpitante. Era estrecho en apenas medio metro. Pero era mi única oportunidad. Tomé aire. El aire sabía a carne quemada y a desesperación. Me impulsé con mi pierna sana. Ignoré el dolor punzante en la pierna mordida. Me lancé hacia el hueco. Sor Angustias fue rápida, mucho más rápida de lo que una mujer sin piernas debería ser. Su mano izquierda se cerró alrededor de mi muñeca derecha. Su agarre era de hierro en frío, gélido como si me hubiera agarrado un cadáver sacado de la morgue. Me tiró hacia ella con una fuerza sobrenatural. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo chocó contra el reposabrazos de madera de la silla. Mi cara quedó a centímetros de la suya. Pude oler su aliento olnolia, a formol y a naftalina, vieja en pay. Sus ojos de cerca no tenían pupilas. Eran blancos, lechosos, cubiertos de cataratas. Y vi algo moviéndose dentro de su boca. No era una lengua, eran cucarachas. Pequeñas cucarachas negras que salían de su garganta y caminaban sobre sus dientes. «¡Suélteme, pinche vieja bruja!», grité. Al terror se convirtió en furia. Levanté mi pierna herida y le di una patada en el pecho, o donde debería estar el pecho. Mi bota golpeó hueso seco, and crack. El impacto fue suficiente. La silla de ruedas se inclinó hacia atrás. Sor Angustias soltó mi muñeca, agitando los brazos en el aire. Buscando agarre la silla volcó. Cayó de espaldas, con un estruendo metálico que resonó en todo el pasillo. Sus intestinos, que colgaban libres, se enredaron en los radios de las ruedas. Se estiraron, se rompieron. Un líquido oscuro y maloliente salpicó mis pantalones y el suelo. Ella chilló, un chillido agudo, inhumano, como el de un cerdo en el matadero. No me quedé a ver si se levantaba. No me quedé a pedir perdón en corrían, o más bien, cojeé lo más rápido que mi cuerpo roto me permitía. Llegué a la barandilla de caoba en las escaleras, la salida hacia la planta baja. Me agarré al pasamanos como un náufrago, a una tabla. Miré hacia abajo, y el mundo se me cayó a los pies. Las escaleras habían cambiado. Cuando entré, eran unas escaleras rectas, de unos 20 escalones. Ahora parecían descender hacia un abismo infinito. Se retorcían en espiral hacia abajo, perdiéndose en una oscuridad densa y brumosa. Los escalones no eran de madera, eran de hueso. Vértebras gigantes, blancas y pulidas, unidas una tras otra para formar una escalera de pesadilla. Y las paredes del hueco de la escalera respiraban, se contraían y expandían rítmicamente, in triple ana. Un triple an. Escuché el rugido del fuego detrás de mí. La criatura estaba cerca. Podía sentir el calor en mi nuca, quemándome los vellos. No tenía opción. Tenía que bajar por esa columna vertebral gigante. Puse un pie en el primer escalón. Era resbaladizo. Casi me caigo. Me aferré al pasamanos, que ahora tenía una textura suave y tibia, como piel humana. Empecé a bajar, an 1, an 2, en 3 escalones. El dolor en mi pierna era una tortura. Cada impacto enviaba ondas de choque a mi cerebro. Mi visión se nublaba por las lágrimas. Miré hacia arriba un segundo. En el borde de la escalera, arriba, donde empezaba el pasillo, apareció la criatura. Estaba envuelta en llamas azules. Sus alas rotas se habían desplegado, rozando las paredes. Sus 3 ojos brillaban en la oscuridad. Sonrió con esa boca vertical en el pecho, y entonces empezó a bajar. No caminaba. Se deslizaba por la pared y el techo como una lagartija infernal, ignorando la gravedad. Sus garras se clavaban en la carne de la pared, dejando heridas que sangraban un líquido negro. El pánico me hizo cometer un error. Intenté ir más rápido. Mi pie herido resbaló en una vértebra húmeda. Perdí el agarre del pasamanos y caí en rodé. A mi cuerpo golpeó contra los bordes duros de los huesos. Mi cabeza rebotó
Una, dos, tres veces. El mundo se convirtió en una licuadora de dolor y oscuridad. No sé cuánto tiempo caí. Parecieron horas. Parecieron siglos. Sentía cada golpe. Sentía cómo se me rompían las costillas, cómo se me dislocaba el hombro izquierdo. Grité, pero no tenía aire en los pulmones. El final de la caída fue abrupto. Aterricé sobre algo duro y frío, al mármol en el suelo del recibidor. Me quedé allí, tirado, boca arriba, mirando el techo oscuro que giraba sobre mí. Todo me dolía. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba agonía. Probé la sangre en mi boca. Me había mordido la lengua en la caída. Traté de mover Manjimi a mi pierna izquierda. Era un desastre de sangre y carne quemada. Mi brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural, pero estaba vivo. Estaba en la planta baja. La salida estaba a unos metros. La puerta de Roblen, la libertad. Me giré sobre mi estómago, arrastrándome con mi único brazo bueno y mis piernas temblorosas. Levanté la vista, buscando la puerta, y se me heló la sangre. No había puerta. La pared, donde debería estar la entrada principal, era lisa. No había marco. No había picaporte. No había salida. El papel tapiz continuaba ininterrumpido de un lado a otro. Era como si la puerta nunca hubiera existido, como si la casa hubiera cicatrizado la salida. No, 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 no. Sollocé, me arrastré hasta la pared. La golpeé con mi puño sano. Ábrete, por favor. Era sólida. Ladrillo y cemento bajo el papel. Estaba atrapado, entomado vivo, en esta casa, que no era una casa. Era un organismo digestivo, y yo era la comida. Escuché un ruido detrás de mí, en las escaleras de hueso, clic, dot, 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 clic, dot, dot, clic, dot, dot, clic, dot, dot. Las garras de la bestia bajando lentamente, disfrutando mi desesperación. Miré a mi alrededor, frenético, buscando otra salida. Ventanas, a las cortinas de terciopelo rojo, seguían allí. Me arrastré hacia la ventana más cercana. Arranqué las cortinas con un tirón, desesperado, esperando ver el cristal, esperando romperlo y saltar hacia la noche de Monterrey. Pero detrás de las cortinas no había ventana. Había ladrillos, ladrillos viejos, húmedos, cubiertos de moho negro. Habían tapiado todas las salidas. La casa se había sellado herméticamente. Estaba atrapado en una caja de zapatos con un demonio. Me apoyé contra la pared de ladrillos, derrotado. Las lágrimas corrían por mi cara, mezclándose con la sangre seca. Iba a morir aquí, iba a morir, y nadie encontraría mi cuerpo, o peor, me convertiría en parte de la casa, como sus angustias, atrapado en las paredes, para siempre. De repente, un sonido rompió el silencio del recibidor. No venía de la escalera, venía de una puerta lateral, una puerta pequeña, discreta, debajo del hueco de la escalera. La puerta del sótano estaba entreabierta, apenas una rendija, y de esa rendija salía luz, una luz pálida, verdosa, y música. Alguien estaba tocando música ahí abajo. Era un piano desafinado, viejo. Tocaba una melodía infantil, lenta y tétrica. Tin en tin, antin. ¿Había alguien más en la casa? ¿Otro superviviente? ¿O era otra trampa? Miré hacia la escalera. La criatura ya estaba a mitad de camino. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad de arriba. Se detuvo en mí, miró y señaló con una garra hacia la puerta del sótano. «Baja, Ejergen», susurró la voz en mi cabeza. «Alan, fiesta, esa, abajo». No tenía opción. Arriba estaba la muerte segura. La puerta principal no existía. El único camino era hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la música. Me arrastré hacia la puerta del sótano. Cada centímetro era una tortura. Dejé un rastro de sangre en el mármol blanco y negro. Llegué a la puerta, La empujé con el hombro. Se abrió con un chirrido oxidado que me puso los dientes de punta. El aire que subió del sótano estaba helado, mucho más frío que el resto de la casa. Olía a tierra húmeda y a
¿Formalina? ¿Cian, ese olor químico penetrante que usamos para conservar cadáveres y órganos? Miré hacia abajo. Unas escaleras de madera podrida descendían hacia la luz verde. La música de piano se hizo más fuerte. Y ahora podía escuchar otra cosa. Susurros. Muchos susurros. Como si hubiera una multitud de gente ahí abajo, hablando en voz baja. Tragué saliva. La sangre en mi boca sabía a cobre. Miré atrás una última vez. La criatura había llegado al final de la escalera de hueso. Se posó en el suelo del recibidor. Se irguió en toda su estatura. Casi tocaba el techo con sus cuernos. Me sonrió con sus dos bocas. Bienvenido, Anam, vientre. Dijo. Me dejé caer hacia adelante, hacia la oscuridad del sótano. Rodé por los escalones de madera, hacia lo desconocido, hacia el origen de todo. El mal. Aterricé sobre tierra batida, dura, fría, húmeda. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Una vez más, me quedé ahí, hecho un ovillo en el suelo, tosiendo polvo y sangre. El dolor en mi cuerpo ya no era agudo, se había convertido en un zumbido constante, sordo, que adormecía mis extremidades. Creo que estaba entrando en shock. Mi mente empezaba a desconectarse de la realidad para protegerme. Abrí los ojos. La luz verde que había visto desde arriba no venía de lámparas, venía de las paredes. Había musgo, un musgo bioluminiscente, de un color verde enfermo, que cubría los ladrillos y las vigas de madera del techo. Pulsaba débilmente, como si el sótano estuviera vivo, como si estuviera respirando. Me incorporé con dificultad, apoyándome en mi brazo sano. Mis ojos tardaron en enfocar en el sótano. Era enorme, mucho más grande que la planta de la casa. Se extendía en la oscuridad, más allá de lo que la luz del musgo podía iluminar. Parecía una caverna interminable excavada bajo Monterrey. La música de piano seguía sonando. Antín, antín, tin. Busqué el origen. A unos 10 metros de mí, en un claro entre columnas de piedra, había un piano vertical viejo, con la madera carcomida por las termitas. Las teclas de marfil estaban amarillas y rotas, pero se movían, se hundían y subían solas, tocando esa melodía infantil y desafinada. No había nadie sentado en el taburete, solo el aire frío presionando las teclas. Me dio un escalofrío tan violento que me castañetearon los dientes. Ignoré el piano. Había cosas peores ahí abajo. Empecé a arrastrarme lejos de la escalera, temiendo que la bestia bajara en cualquier momento. Mis manos tocaron algo en el suelo, algo liso, frío, cilíndrico. Miré hacia abajo. Era un frasco de vidrio, pequeño, como los de mermelada. Lo levanté con mano temblorosa hacia la luz verde de la pared. Dentro del frasco, flotando en un líquido turbio, había un ojo humano. Me miraba fijamente. Tenía el iris azul y el nervio óptico todavía colgaba detrás, como la cola de un cometa carnoso. Solté el frasco con asco. Se rompió contra el suelo un clink. El olor a formol estalló en mi cara, quemándome las fosas nasales. Levanté la vista y entonces zambí el resto. No era solo un frasco, eran miles. Estaba en un laboratorio o en un museo de los horrores. A mi alrededor, alineadas en estanterías de metal oxidado que llegaban hasta el techo, había filas y filas de frascos de vidrio, de todos los tamaños, desde pequeños viales hasta contenedores industriales de 5 litros, y en cada uno de ellos había una pesadilla suspendida en formol. Me acerqué a la estantería más cercana, hipnotizado por el horror. Me apoyé en el metal frío para no caer. Miré el primer frasco grande a la altura de mis ojos. La etiqueta, escrita con una caligrafía elegante y antigua, decían prototipo 4, fallo respiratorio. Dentro había un feto, pero no era un feto humano. Tenía el cuerpo de un bebé, sí, pero en lugar de brazos, tenía alas membranosas, como las de un murciélago, plegadas contra su pecho. Su cara estaba deforme, con la boca abierta, en un grito eterno de ahogamiento. Me moví al siguiente frasco. Prototipo 7. Rechazo del huésped. Este era un niño más grande, de unos 3 años,
Su cabeza era enorme, hidrocefalan, y de su cuello salía otra cabeza. Una cabeza pequeña, atrofiada, que parecía estar mordiendo la yugular de la cabeza principal. Gemía las lágrimas. Volvieron a salir de mis ojos. Esto no era un hospital. Esto no era una clínica. Esto era una granja. Estaban cultivando estas cosas. Estaban experimentando con niños, tratando de crear algo. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Qué clase de mente enferma podía concebir esto? Seguí avanzando por el pasillo de estanterías. Mis botas, una de ellas, arrastrando por mi pierna rota, hacían eco en la bóveda. Los susurros que había escuchado antes se hicieron más fuertes. Venían del fondo del laboratorio, detrás de una cortina de plástico sucio que separaba una sección del resto. Caminé hacia allí, atraído como una polilla a la luz. Aparté la cortina con mi mano sana. El plástico estaba pegajoso, angrasiento. Lo que vi al otro lado me heló la sangre en las venas. Era una mesa de operaciones, de acero inoxidable. Tenía correas de cuero en las esquinas. Cogías, desgastados, manchadas de sangre, seca y vieja. Encima de la mesa había un libro enorme, encuadernado en piel negra. No me acerqué más. Toqué la cubierta del libro. Tenía textura, tenía poros, y tenía un tatuaje descolorido en el lomo. Estaba encuadernado en piel humana. Abrí el libro. Las páginas crujieron. Estaban llenas de diagramas, dibujos anatómicos detallados. Pero no eran anatomía humana. Eran instrucciones, ritual de inserción. Paso 1, la preparación del vientre. Paso 2, la invocación de la semilla. Paso 3, el sacrificio de la madre. Pasé las páginas frenéticamente. Vi fechas. A 1890, a 1895, a 1901. Llevaban décadas haciendo esto, y en cada página un nombre de una mujer: a María Juana, a Guadalupe, a Sofía, todas marcadas con un sello rojo que decía "an contenedor descartado". Llegué a la última página escrita. La fecha era reciente: 1920. El nombre de la mujer: An Catalina. Y debajo, una nota escrita con tinta roja, fresca, agresiva en éxito parcial. El huésped ha sobrevivido a la fusión. Es estable, pero el apetito es voraz. Requiere alimento fresco diariamente. Se me cayó el libro de las manos. An Catalina. Ese nombre. Recordé los rumores en el pueblo. La hija desaparecida del alcalde. Decían que se había escapado con un amante. Decían que había huido de la vergüenza. Pero no estuvo aquí, en esta mesa, siendo abierta en canal, para meterle An. Eso. ¿Te gusta a mí en álbum? Familiar. La voz vino de la oscuridad. Detrás de la mesa de operaciones. Me giré, empuñando mi bisturí inútil. De las sombras, emergió una figura. No era la bestia del fuego. Era un hombre. An, o lo que quedaba de un hombre. Llevaba una bata de médico, blanca, ahora gris por la suciedad. Tenía el pelo blanco, largo y enmarañado. Su cara estaba llena de cicatrices quirúrgicas. Se había cosido los párpados para mantener los ojos abiertos permanentemente. No tenía labios. Se los había cortado. Sonreía con todos los dientes expuestos, encías sangrantes. En su mano sostenía una jeringa grande, llena de un líquido verde brillante. Doctor Montemayor, R., dijo el hombre, arrastrando las palabras. Qué honor tener a un colega aquí. Reconocí esa voz. La había escuchado en conferencias médicas hace años. Era el doctor Alcaraz, el dueño de la clínica, el hombre que supuestamente había muerto de un infarto hace 5 años. Usted está muerto, susurré. El doctor Alcaraz soltó una carcajada seca. La muerte es solo un diagnóstico equivocado. Colega, dio un paso hacia mí. He trascendido la muerte. He encontrado la forma de traer a los antiguos de vuelta a través de la carne, a través de la sangre inocente. Señaló hacia el techo, hacia donde estaba la criatura en el piso de arriba. Él es mi obra maestra, a mi hijo perfecto. Es un monstruo. Escupí. Es un dios, corrigió él. Y tiene hambre en Alcaraz. Levantó la jeringa. Tú serás un excelente donante.
Efren, tienes buenos órganos, son fuertes, sanos. Hizo un gesto con la mano libre, y entonces los susurros se convirtieron en movimiento. De las sombras, detrás de las estanterías, empezaron a salir. No eran monstruos, eran los fallos. Los niños de los frascos que habían sobrevivido. Criaturas deformes, seres que se arrastraban sobre muñones, niños con la piel transparente. Gemelos unidos por la cabeza que caminaban coordinados como arañas. Cientos de ellos, pequeños hambrientos, tenían los ojos vacíos y dientes afilados. Me rodearon, formando un círculo de pesadilla alrededor de la mesa de operaciones. Me cerraron el paso. Alcaraz sonrió. La cirugía comienza ahora, doctor. Sin anestesia, se abalanzó sobre mí con la jeringa. No pensé, no planeé, actué por puro terror. Agarré el libro de piel humana de la mesa, era pesado, y se lo lancé a la cara con todas mis fuerzas. El libro golpeó a Alcaraz en la nariz. Escuché el crujido del cartílago rompiéndose. Él gritó y soltó la jeringa. La jeringa cayó al suelo y se rompió. El líquido verde siseó al tocar la tierra como ácido. Aproveché su distracción. Empujé la mesa de operaciones hacia él. La mesa de acero chocó contra sus piernas, derribándolo. Alcaraz cayó sobre los cristales rotos de la jeringa. Chilló de dolor. A los niños deformes dudaron. Miraron a su padre en el suelo. Y luego me miraron a mí el hambre en sus caras y nariz. Vi la intención asesina en sus ojos blancos. Tenía que salir de Ian, pero ¿por dónde? La escalera estaba bloqueada por la bestia de fuego, que seguramente ya estaba bajando. El círculo de monstruos me rodeaba. Miré hacia el fondo del laboratorio. Había una reja de alcantarillado en el suelo, en vieja, anoxidada, pero grande. Suficiente para que un hombre pasara. Era un drenaje. Probablemente desembocaba en el río Santa Catarina. Era mi única oportunidad. Atrápenlo, gritó Alcaraz desde el suelo, con la cara llena de sangre. Cómanse sus ojos. Cómanse sus ojos. La horda de deformidades se lanzó sobre mí. Saltaron como saltamontes de carne. Corrí hacia la reja. Sentí manos pequeñas y frías agarrando mis pantalones, dientes pequeños mordiendo mis talones. Pateé, pisé, cabezas blandas que estallaron bajo mis botas. Llegué a la reja, me tiré al suelo, mis dedos se engancharon en los barrotes de hierro. Tiré hacia arriba, pesaba 1 tonelada. Estaba atascada por años de óxido y suciedad. Vamos, grité, tirando con mi brazo, bueno y con el malo, ignorando el dolor del hombro dislocado. Sentí un peso en mi espalda. Uno de los niños se había subido a mis hombros. Me estaba mordiendo el cuello. Sentí sus dientes rasgando la piel. La sangre caliente bajó por mi camisa. Con un último esfuerzo sobrehumano, producto de la adrenalina final, tiré de la reja. Oncé. Abrió lo suficiente. El hueco negro del drenaje se abrió ante mí. Olía a mierda y a muerta, pero olía a libertad. Me sacudí al niño de la espalda, lanzándolo contra la pared, y me dejé caer por el agujero. Justo cuando la bestia de fuego entraba en el sótano, rugiendo, iluminando todo con su luz azul infernal. Caí en la oscuridad, hacia el agua sucia y subterránea de Monterrey. El impacto con el agua no fue suave, fue como caer sobre cemento líquido. El agua estaba helada, negra, espesa. Me sumergí por completo. El sabor a mierda, óxido y podredumbre llenó mi boca y mi nariz. Tragué esa inmundicia. Sentí cómo bajaba por mi garganta, quemándome el esófago, infectándome por dentro. Pataleé frenéticamente hacia la superficie. Mi hombro dislocado gritó de dolor con cada movimiento. Mi pierna mordida ardía al contacto con el agua contaminada. Rompí la superficie del agua, boqueando, buscando aire. Cof. Escupí lodo negro. Estaba en total oscuridad. Solo podía ver un tenue círculo de luz verde allá arriba, muy arriba, por donde había caído la reja del laboratorio, y a través de esa reja hay rostros, decenas de rostros pequeños y deformes asomándose, mirándome caer
Chillaban un coro de ratas enfurecidas, y vi una luz azul resplandeciente acercándose a ellos. La bestia de fuego. Escuché un rugido que hizo vibrar las paredes del túnel de drenaje, pero no bajaron el agua. El agua era su límite, o quizás la caída era demasiado alta. Incluso para ellos, la corriente me arrastró. El drenaje bajo Monterrey es un laberinto, un sistema digestivo de la ciudad que nadie quiere ver. Me dejé llevar. No tenía fuerzas para nadar. Me golpeé contra las paredes de piedra limosa. Mis manos rozaron cosas que flotaban a mi lado. Ratas muertas, basura, trozos de madera y cosas que parecían restos humanos. Traté de no pensar en eso. Traté de no pensar en los frascos del doctor Alcaraz vaciándose en este mismo desagüe durante años. Floté durante lo que parecieron horas. La oscuridad era absoluta. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Solo existía el frío, el dolor y el olor a metano. Aluciné. En la oscuridad vi los 3 ojos de la bestia parpadeando. Escuché la voz de Sor Angustias susurrando desde las tuberías. Penitencia. Penitencia. Sentí manos pequeñas agarrándome los tobillos bajo el agua, tratando de hundirme. Grité, pero solo salió un gorgoteo ronco. De repente, vi una luz. No era verde ni azul, era gris, pálida luz de luna. Venía del final del túnel. La corriente se hizo más fuerte, más rápida. Me arrastró hacia la salida. Salí disparado del tubo de drenaje y caí sobre piedras secas y redondas. El lecho del río Santa Catarina. Me arrastré fuera del agua sucia. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago más que bilis y sangre. Me quedé tirado boca arriba, mirando el cielo nocturno de Monterrey. Las estrellas brillaban indiferentes. El cerro de la Silla se recortaba negro contra el horizonte. Estaba vivo. Estaba fuera. Me giré lentamente para mirar hacia la ciudad, hacia la colina donde estaba la clínica Santa María. Esperaba ver un infierno. Esperaba ver una columna de fuego iluminando la noche, pero no había nada. La colina estaba oscura y silenciosa. No había humo. No había llamas. La casa estaba allí, intacta, con sus ventanas oscuras, mirándome como ojos vacíos. ¿Lo había soñado? ¿Había sido toda una alucinación? ¿Producto del estrés? Me miré la pierna a la luz de la luna. Vi la herida. No era un sueño. Faltaba un trozo de carne en mi pantorrilla. Y la herida estaba negra, necrótica, y pulsaba. Tenía vida propia. Me desmayé. El diario termina ahí. Al doctor Efrén Montemayor R. lo encontraron 2 días después, vagando por las calles del centro de Monterrey. Estaba catatónico. Gritaba cada vez que veía fuego. Decía que tenía dioses en la sangre. Lo internaron en el hospital psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe. El informe oficial de la policía dice que Efrén sufrió un brote psicótico inducido por drogas. Dicen que se autolesionó la pierna con un vidrio. Dicen que la clínica Santa María llevaba abandonada 10 años y que nunca hubo ningún incendio esa noche. Dicen que el doctor Alcaraz murió en 1919, pero yo tengo el informe de la autopsia de Efrén en sí. Autopsia. Efrén se suicidó en su celda 3 semanas después de ser internado. Se abrió el pecho con una cuchara afilada. Se arrancó el corazón. Los enfermeros que encontraron el cuerpo juraron algo imposible. Juraron que, cuando entraron en la celda, el cuerpo de Efrén estaba vacío. No tenía órganos. Era solo una cáscara de piel, como una crisálida. Como si algo hubiera estado gestándose dentro de él. Y finalmente hubiera salido algo con alas. Y hay un dato más en el archivo. Un dato que la policía borró. En la pared de su celda, escrita con su propia sangre, Efrén dejó una última frase antes de abrirse. Decía: mamá, odio, pero papá tiene hambre. La clínica Santa María fue demolida en 1950 para construir una carretera. Pero los trabajadores de la construcción reportaron hallazgos extraños en los cimientos, en túneles, en jaulas y miles de pequeños huesos que no pertenecían a ningún animal conocido. Hoy
Si pasas por esa carretera de noche, dicen que se escuchan risas. Risas que suenan como agua hirviendo. Y a veces, solo a veces, se ven 3 luces rojas brillando en la oscuridad del monte. Este fue el expediente 1924. La verdad está ahí, escondida en el pasado, esperando a que alguien cometa el error de abrir la puerta. Tú acabas de abrirla, y ahora, ellos saben que estás escuchando. Si sentiste el frío en tu espalda, si miraste hacia la puerta de tu cuarto para asegurarte de que está cerrada, entonces deja tu like y suscríbete a Expediente 1900. Es la única forma de mantener la luz encendida. Comenta abajo la palabra Ann Crisálida. Quiero saber cuántos de ustedes entienden lo que realmente salió del cuerpo de Efrén Ansó, el archivero, y te estaré esperando en la próxima cinta. No mires debajo de tu cama esta noche. Cambio y fuera.